Hola, bienvenidos a Cristianismo en tiempos de cambio. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes. Seguimos en esta ocasión con la segunda parte de la serie que hemos titulado Interpretando los tiempos actuales. Veíamos en la ocasión anterior que el Señor nos exhorta a que estemos atentos a lo que acontece a nuestro alrededor, que seamos capaces de identificar los tiempos que estamos viviendo. Y decíamos que una de las cosas que nos parece que está sucediendo en este momento con la crisis actual y con todas las consecuencias que esta está generando a nivel político, económico, de salud, es que se está preparando, el mundo siendo preparado para poder dar espacio a un nuevo orden mundial. Y eso era lo que precisamente comentábamos la ocasión anterior. También decíamos que lo que está pasando en este momento pareciera también ser un ensayo para poder medir las estructuras y los diferentes sistemas que tienen los gobiernos mundiales y las personas que controlan este mundo, para ver qué tan preparado está la humanidad y qué tan preparados están los sistemas que ellos han diseñado para poder dar inicio con este nuevo orden mundial. En Génesis 10 vemos nosotros que la Biblia nos habla acerca de un hombre muy famoso. La Biblia nos dice en Génesis 10:8 que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Este fue el hombre que fundó el primer imperio babilónico. Fue el hombre que quiso construir la torre de Babel para poder llegar hasta el cielo y tener comunicación con los astros, con el mundo espiritual, alejado totalmente de Dios. Nosotros conocemos esa historia, pero lo interesante de esto es ver cómo lo presenta la Biblia. Lo presenta como el primer poderoso de la tierra. Y esto porque fue el hombre que fundó el primer imperio, sometió a las naciones que estaban a su alrededor, conquista otras ciudades que estaban ahí y forma este primer grande imperio. Pero lo importante en esto es que no solamente fue la conquista, no fue solamente la parte natural, la parte de usar la fuerza para someter a las otras naciones, sino también la conexión con el mundo espiritual que tenía, porque la torre de Babel era simplemente un lugar, un centro de adoración. De hecho, en los descubrimientos arqueológicos que se han hecho y los otros sigurats, porque así se llaman esas edificaciones que hacían los sumerios en ese tiempo, se han encontrado en la parte superior una especie de templo donde tiene inscritos los símbolos, los signos, perdón, del zodiaco. Entonces vemos que eran lugares y centros de adoración. Es importante ver esta conexión entre el poderío político y la parte espiritual. Vemos que Dios, ¿verdad? Ellos intentan hacer esto alejados de Dios. Vemos al humanismo ahí en su máxima expresión. Ellos queriendo hacerse de un nombre, queriendo edificar una ciudad para llegar hasta el cielo, pero sin Dios. Dios interviene judicialmente y al intervenir en ellos los confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra. Pero eso tuvo una implicación, que todo ese conocimiento de ocultismo esotérico que ellos mantenían se esparció por toda la tierra también. Por eso es que vemos que todas las culturas tienen muchas cosas en común en cuanto a la adoración a dioses y en cuanto a las prácticas y muchos rituales. Nosotros vemos en la Biblia, en Apocalipsis 17, que se refiere a Babilonia la Grande como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vemos que cuando Dios los confunde y los esparce, entonces todo ese conocimiento, todo eso, por eso es que dice que de ahí todas las naciones han bebido de la fornicación, han bebido de la idolatría de Babilonia. Por eso para los tiempos finales también viene un castigo especial de parte de Dios sobre Babilonia. Y vemos cómo no solamente Nimrod
fue ese poderoso de la tierra que tuvo conexión con lo oculto. Vemos que todos los demás imperios que se levantaron después del de él tienen esa misma característica. Vemos el imperio egipcio con sus dioses, con sus sabios, sus magos, sus hechiceros. Vemos el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Si hiciéramos un análisis de la parte espiritual y religiosa de todas estas culturas, encontraríamos muchas cosas en común. Pero solamente para mencionar algunas, bueno, adoraban a los astros, el sol, las estrellas. Los reyes eran considerados dioses y en muchos casos se creían que eran encarnación de los dioses y demandaban también adoración. Todos estos reyes tenían sus magos, sus sabios, sus sacerdotes que les permitían tener esa conexión con el mundo espiritual. Practicaban ritos y algunos ritos incluían sacrificios, inclusive era necesaria la sangre. Pero vemos que esto no ha cambiado con el paso de los siglos. De hecho, el anticristo se va a creer Dios, va a ser la encarnación misma de Satanás y va a tener como aliado al falso profeta. Sabemos que el anticristo está por hacer aparición, pero su espíritu ha estado presente desde el principio, operando y oponiéndose a todo lo que es Dios. No podemos ser tan ingenuos de pensar que esta época que estamos viviendo en este momento es diferente. En la actualidad hay hombres y familias que por generaciones han tenido relación con lo oculto, con prácticas y rituales oscuros, que conscientemente adoran a Lucifer, adoran los astros. En este momento no me refiero a los astrólogos ahí que salen en la televisión interpretando el horóscopo, o a la persona que lee la mano. No, me refiero a personas muy poderosas y familias muy poderosas que han tenido acceso a conocimiento del oculto y a rituales que les ha dado un poder no solo económico, sino también espiritual. Estas familias son los actuales poderosos de la tierra que se están oponiendo a Dios. Son familias en donde opera el espíritu del anticristo para oponerse a todo lo que es Dios. Estas familias inclusive han creado sociedades secretas para reclutar a personas y poder seguir con sus rituales y su adoración. Muchas de estas sociedades tienen diferentes grados y solamente los que llegan a los grados más altos son los que se dan cuenta de la realidad que ahí opera. Para ascender de nivel tienen que realizar inclusive diferentes ritos ocultistas, inclusive hasta sacrificios humanos para poder llegar a los niveles más altos. Están ligados con el satanismo, con ciencias ocultas y todo esto. Estas familias están, como les decía, por encima de estas sociedades secretas y lo que hacen es utilizar a sus miembros para llevar a cabo sus planes y sus agendas. Es más, estas familias se conoce que se casan inclusive entre ellos mismos para mantener sus linajes de sangre. Algunos han seguido los linajes de estas familias y dicen que se remontan inclusive hasta la antigua Babilonia. Por eso quise empezar con Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Y se cree que esas familias son las que realmente controlan el mundo que conocemos hoy y que han estado trabajando, de hecho, por años para poder llevar a la humanidad a este nuevo orden mundial. Estas familias permanecen en el anonimato y lo que han hecho es poner a otras familias para que sean más visibles. Estas familias las han hecho famosas, les han dado riqueza y poder para que puedan operar y ellos mantenerse tras las sombras para no salir mucho a la luz pública. Algunas de estas familias que han sido puestas ahí como cabeza de todo esto, vemos apellidos como Rothschild, vemos apellidos como Rockefeller, que se les asocia directamente con la masonería, con los Illuminati, con todas estas sociedades secretas, ¿verdad? Pero vemos que la cabeza de todo esto está detrás y son esas familias que controlan el mundo. Por ejemplo, vemos que estas familias controlan el sistema financiero mundial. Ellos controlan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son las entidades a las que recurren los países para solicitar préstamos.
Estas entidades le prestan a los países, pero a cambio de algunas otras cosas, no solamente los intereses que cobran como bancos o como entidades financieras, sino que tienen que ceder algunas cosas que hacen que los gobiernos pierdan cada vez más autonomía y tengan que entregarle aún más control y poder, no solo a ellos como entidades financieras, sino a otras instituciones y organismos internacionales que están relacionados junto con ellos. Otra familia de estas fue la que financió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero lo curioso de esto es que financió los dos bandos. La intención de ellos es crear caos, porque después de crear caos tienen que traer supuestamente ellos la solución para arreglar ese caos. Y dentro de estas propuestas que trajeron estas familias fue financiar entidades como la ONU. La ONU y todos sus órganos son manejados por estas élites, por estos poderosos de la Tierra. La ONU vemos que tiene sus programas especializados, algunos de estos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corte Internacional de Justicia, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para lo que es el medio ambiente, entre muchas otras más. Lo cierto es que los 193 países que actualmente pertenecen a la ONU, para poder pertenecer y optar por los beneficios que esta organización brinda, tienen que aceptar una serie de condiciones que de una o de otra forma lo que hacen es que los gobiernos de los países afiliados pierdan autonomía y cedan cada vez más poder y control a la ONU, que es gobernada y dirigida por estas élites. Estas familias también controlan los medios de comunicación. Es increíble saber que solamente 6 corporaciones de estas controlan el 90% de los medios de comunicación en el mundo entero. Cientos de canales de televisión, estaciones de radio, periódicos, revistas, sitios web y otros medios de comunicación que componen el 90% de toda la industria están controlados por estas familias. Es nada más de encender el televisor y vemos que ahorita todo apunta hacia el COVID-19 y toda esta crisis de salud que estamos viviendo. Así que ellos son los que nos van a proponer también las posibles soluciones y son las que nos van a bombardear a través de los medios para hacernos creer que lo que se necesita es la unión del mundo entero para poder hacerle frente a esta situación que se está viviendo. Bueno, esto la verdad es que nos da mucho de qué hablar, pero mi interés es que veamos que detrás de todo esto hay un poder no solo humano, sino también un poder espiritual. Los poderosos de la tierra, hermanos, están presentes, están preparando ese camino para el nuevo orden mundial. Y con el nuevo orden mundial, la llegada del anticristo. Como lo hemos dicho, estamos entrando en la etapa de preparación apenas. Y el discurso de la campaña publicitaria que usted puede ver a través de los diferentes organizaciones y medios que controlan estas familias, como la OMS, como la ONU, y todo esto es que tenemos que unirnos, que se necesita la cooperación de los países, que se necesita la cooperación de los gobiernos, que necesitamos la unión de los empresarios, que necesitamos la unión de la población, que todos estamos en una misma aldea global, que tenemos que unirnos. Ese va a ser el discurso que usted va a oír de aquí en adelante. Y lo cierto es que muchos gobiernos, muchas naciones están acatando esta solución, están haciendo caso, están prestando oídos a todo esto. Es más, muchos de ellos son controlados por estas mismas familias, así que eso es lo que muy pronto vamos a estar viendo. Por otro lado, lo que se ha visto también es un ensayo para probar los medios de control de la población. Hemos visto países donde han habido toques de queda completos, no como en nuestro país, ¿verdad? Que han sido ciertas restricciones y cierto control nada más, pero hay países donde han sido toques de queda totales, donde la prohibición es total, la gente no puede salir a las calles y ahí los medios de control
han sido probados y han jugado un papel súper importante. Algunos países han hecho uso de la tecnología para controlar a la población dentro de sus casas. Han utilizado robots, han utilizado drones, han tenido acceso a los gobiernos, a los teléfonos celulares de las personas para escuchar sus conversaciones, para rastrearlos a través de los GPS, para revisar la mensajería, inspeccionar las conversaciones, etc. En fin, todo esto lo que nos permite ver es lo que la Biblia nos ha venido diciendo. Y vemos que la Biblia sigue siendo relevante y que cada vez estamos viviendo más cerca de lo que la Biblia nos ha enseñado y nos ha dicho desde hace muchos años de que va a suceder en los últimos tiempos. En el próximo video vamos a ver algunos de esos medios de comunicación donde estas familias poderosas, estos poderosos modernos de la tierra o las élites, como usted quiera llamarlos, anuncian sus planes y su agenda a través de sus organizaciones y sus medios de comunicación. Vamos a estar analizando una organización como lo es la ONU y vamos a estar viendo algunas de las revistas que ellos utilizan para mostrar su agenda y sus planes. Así que estos son momentos, hermanos, para permanecer firmes, para velar y orar, para mantener nuestra lámpara con aceite y encendida, porque la venida del Señor está cerca. Así que quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal para que puedan llegarle las notificaciones de los próximos videos y pueda ver la tercera parte de esto, para que podamos entender un poco de los planes, la agenda que ellos tienen y hacia dónde es que quieren llevarnos y qué es lo que podemos esperar en un futuro muy cercano, en los próximos meses y en los próximos años, porque ya la agenda la han definido, ya ellos han planificado todo lo que quieren hacer y cuáles son los pasos a seguir para poder cumplir su objetivo, que es implementar el nuevo orden mundial y que así pueda hacer aparición la figura del anticristo. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias.